Hola hermanos, bienvenidos a un estudio más de profecía, de martes de profecía de Iglesia Redimidos. Sean bienvenidos todos. Esperamos que la gracia de nuestro Padre Celestial y de Cristo sea con ustedes. Que esta semana pues ya es el segundo día, tercero para algunos, que esta semana sea de mucha bendición y podamos crecer espiritualmente. En esta tarde-noche vamos a estudiar un tema interesante. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. Y se titula Las siete trompetas, primera parte. La semana anterior vimos los siete sellos. Hoy estamos viendo las siete trompetas. Y hay algunas citas que van a ser similares, que quizás las vamos a usar hoy, que las usamos la semana pasada. Así que sin más, vamos en oración a pedir la guía del Espíritu Santo por estos temas. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias damos, Señor, por tu infinito amor. Oh Padre, estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Tú has dejado estas profecías, Señor, para que haya en nosotros un reavivamiento y una reforma, para que nos demos cuenta, Señor, cuán cerca estamos de tu segunda venida. Estamos viendo las señales, Padre amado, pero además de ver las señales, tenemos el privilegio, el gozo, la dicha de poder estudiar tus profecías, de poder estudiarlas a través de la Biblia, a través de los comentarios bíblicos en el espíritu de profecía, y poder, Señor Santo, entender a dónde estamos en el calendario profético, qué eventos son los que faltan, y conocerte un poco más, Señor Santo. No nos has dejado a oscuras. Vamos a entrar en la crisis más grande de este mundo y definitivamente no estamos a oscuras. Hay suficiente información para que sepamos a dónde estamos apoyados, cuáles son los eventos que vienen por delante, cuánto tiempo van a durar algunos de esos eventos, para que podamos tener fe en tus promesas. Tus promesas son verdaderas, tu palabra es verdadera, Padre amado. En estos momentos que vamos a estudiar, Señor Santo, este tema importante de las siete trompetas, pedimos, oh Señor Santo, sabiduría, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo y tus ángeles estén alrededor de abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento. Gracias, Padre amado, por ese privilegio. En tus manos de amor dejamos también la tecnología para que tú la sostengas y se pueda grabar de una manera correcta. Bendice a las hermanas que están conectadas, a la hermana Marta que está en controles, bendícela a ella también. En Jesús lo pedimos todo, Señor Santo. Amén. Bien, vamos a desarrollar ese tema. Las siete trompetas, primera parte. Entonces vamos a la primera diapositiva. Y esta es una carta que la vamos a ver un poquito más extensa más adelantito. Pero mire qué interesante como dice. Los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros aún no se han producido. Trompeta tras trompeta deben sonar. Lo está poniendo en un sentido futuro. Copa tras copa derramada. Escenas de gran interés están sobre nosotros. Esto lo escribió Ellen White en la carta 109 de 1890. Lo encontramos también en el Comentario Bíblico Adventista, página 982, tomo 7, ¿verdad? Así que vemos una cita de las trompetas a futuro. Acontecimientos solemnes aún no se han producido, dice, ¿verdad? Ahora vamos a ver esta. Esta me llamó mucho la atención. La siguiente diapositiva es una imagen de una revista que se llama Ministerio Adventista. Es del 2012. Y recuerdo que la revista decía las siete trompetas de Apocalipsis y explicaba, ¿verdad? Las siete trompetas de Apocalipsis. Entonces, si avanzamos a la siguiente, vamos a ver que esta aplicación es la que tradicionalmente se ha entendido en la iglesia adventista, que estas trompetas eran respuestas, básicamente, a lo que había estado sucediendo durante la historia de la iglesia cristiana. Y entonces vemos acá, ¿verdad?, cómo se aplican estas trompetas
en base a lo que ocurría en la historia del cristianismo. Esta ha sido la interpretación que históricamente ha sostenido la Iglesia Adventista y la cual es correcta, ¿sí? No podemos decir que no es correcta. Sin embargo, veamos qué más nos dice el Espíritu de Profecía respecto a estas verdades, a esta luz. Mire lo que dice. Esta es muy bonita, esta cita. Hay muchas gemas aún por descubrir. Una nueva luz se revela siempre en la palabra de Dios al que está en conexión viva con el sol de justicia. Que nadie llegue a la conclusión de que ya no hay más verdad por revelar. El buscador diligente y que ora de verdad encontrará preciosos rayos de luz que aún brillan de la palabra de Dios. Aún se encuentran dispersas muchas gemas que deben reunirse para convertirse en propiedad del pueblo remanente de Dios. Y creo que lo que nos une en Iglesias Redimidos, que estamos en diferentes partes del mundo, es básicamente la aplicación de esta cita, ¿sí? Que no hemos cerrado la vista por la gracia de Dios solamente. No hemos cerrado la mente ni la vista a nuevas verdades que se nos han presentado. Estamos dispuestos a revisarla, a ver si está apoyado un escrito está. No decimos no de un solo. Y esa es la posición correcta, ¿verdad? Revisar todo, si está sustentado en un escrito está. A la ley y al testimonio, nos dice el versículo. Así que creo que esa ha sido la bendición, quizá, de la que ha gozado Iglesias Redimidos. Sí, y no solamente Iglesias Redimidos, muchos ministerios independientes en la actualidad están gozando de esta bendición, por no cerrar la vista, la mente, a posiciones que quizá tradicionalmente no se habían entendido anteriormente. Bien, avanzamos. Esta cita que está ahorita ya la vimos la vez anterior. Dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios para las personas de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la antigua, sino un despliegue de la misma. Es solo cuando se entiende las viejas verdades que podemos comprender lo nuevo. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad que glorifica lo viejo. Quien rechaza o descuida lo nuevo en realidad no posee lo viejo. Es decir, al haber nueva luz, al descubrir nuevas gemas, nuevas verdades, ¿sí? No significan que las verdades anteriores estén malas. Quizá lo que está significando es que hay una aplicación principal para esta nueva verdad en nuestra época, en esta generación. ¿Sí? Hablábamos la vez anterior, por ejemplo, que en el tiempo de los pioneros, la verdad de ellos en ese momento era el inicio del juicio investigador, pero con los muertos. El juicio comienza por los muertos. En nuestro tiempo, en el 2025, 26, ahorita estamos en el 26 ya, podemos decir que nuestra verdad presente ya no es el inicio del juicio investigador, ya nosotros estamos entrando en la parte del juicio de los vivos. Entonces es otra realidad, son otras verdades que se tienen que ir entendiendo para esta época. No significa que las verdades anteriores estén incorrectas, ¿verdad? Entonces, hay una aplicación futura. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay una aplicación futura para estas trompetas, adicional a la que tradicionalmente se ha entendido en la iglesia. Y entonces vamos a ver la cita. Aquí está un poco más ampliada la que vimos al inicio. Dice, la batalla del Armagedón pronto se peleará. El capitán del ejército del Señor se preparará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros aún no se han producido. Trompeta tras trompeta debe sonar, copa tras copa derramado uno tras otro sobre los habitantes de la tierra. Las escenas de gran interés están sobre nosotros. Nuevamente es la misma carta, ¿verdad? Carta 109 de 1890,
Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 982. Aquí está un poquito más amplia la cita. Y aquí entonces es claro cuando se está ubicando a las trompetas en un futuro, ¿verdad? En un futuro. Vamos con la siguiente diapositiva y dice, aparentemente, Elena de White reconoció dos cumplimientos completos de las trompetas. Se refirió a la solicitud de Uriah Smith y la utilizó libremente en el conflicto de los siglos como explicación de los acontecimientos, algunos de los cuales ocurrieron en 1840. Pero también declaró que esas trompetas se cumplirán en el futuro. La aplicación pasada era válida y apoyaba el adventismo del siglo pasado, o antepasado en este caso. Y una aplicación futura, si se entiende correctamente, no destruirá la antigua, pero continuará agregando información que actualmente es útil para esta última generación. Una aplicación primaria de la profecía es de importancia primordial para la generación para la que es más útil. Se convierte en una aplicación secundaria cuando se vuelve obsoleta. Entonces, para nosotros, esta aplicación que vamos a estudiar en esta noche es la primaria, la aplicación primaria. La anterior, la que entendieron los pioneros, para nosotros ya se convierte en una aplicación secundaria. No quiere decir que esté incorrecta, sino que ya no es la principal aplicación para nosotros. Entonces, vamos a entrar a detalle con el tema de hoy de las trompetas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a irnos un poco antes de las trompetas. Vamos a ir al capítulo 7 de Apocalipsis, porque ahí en los primeros versículos hay unas instrucciones muy interesantes. Dice Apocalipsis 7:1 al 4. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mira aquí esta escena, lo que estamos viendo, ¿verdad? 4 ángeles que están reteniendo los vientos. Eso están haciendo los ángeles. Versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se les dijo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos hallado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, la instrucción acá en el versículo 3 es clara, que no se permita daño en la tierra, ni en el mar, ni en los árboles, hasta que estén sellados los 144,000. Esa es la instrucción que se está dando acá. Y eso quiero que lo dejemos guardado en la memoria, porque vamos a volver a tocar este pasaje. Pero lo que sí quiero recalcar es que es clara, la instrucción es clara. No hay daño mientras no estén sellados los 144,000. Una vez estén sellados los 144,000, puede haber daño. Pero mientras tanto, no hagáis daño a la tierra, dice el versículo 3. Ok, avanzamos entonces. Vamos a Apocalipsis 8. Y lo que vamos a leer ahorita, hermanos, es el preámbulo de las 7 trompetas. ¿Sí? Vamos a leer hasta el versículo 5. Las trompetas comienzan ya en el versículo 6. Y entonces mire lo que dice. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Esas son las escenas, hermanos, antes de las trompetas.
Aparece ahí, por eso está en rojo. Aparece un incensario de oro y aparece que ese incensario ha sido arrojado a la tierra, que ha sido dejado caer a la tierra. Esos son elementos que están aquí en estos pasajes. Ahora, vamos a ir a otro pasaje, Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 se titula Los ángeles con las 7 postreras plagas. Y aquí, igual que en el capítulo 8 que vimos anteriormente, esas son escenas previas a las 7 postreras plagas. ¿Sí? Lo que vimos anteriormente era previo a las trompetas. Esto es previo a las plagas. Y vamos a leer entonces del versículo 5. Apocalipsis 15:5, estamos acá. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho de cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces aquí vemos las escenas, ¿verdad? Esos son momentos antes de que caigan las plagas. Dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y que nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso está en Apocalipsis 15. El templo se llena de humo. Bien, vamos a ver entonces ahora un comentario de Ellen White. Estos comentarios lo encontramos en las páginas 279 y 280 del libro Primeros Escritos. Y miren que es interesante, porque hasta donde yo sé, y si estoy equivocado, pido que me corrijan, eh, solo en esta parte del espíritu de profecía es que se hace como un comentario, ¿sí? Muy similar sobre todo Apocalipsis 8. Leamos, dice, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Al leer nosotros este pasaje en el Espíritu de Profecía, hay algunas similitudes muy cercanas a Apocalipsis 8, sobre todo con este incensario que aparece ahí en Apocalipsis 8. También aparece acá. Allá es arrojado, dice, aquí se deja caer el incensario. O sea, da la impresión de que estamos hablando de la misma escena, ¿verdad? Continuamos la lectura. Dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había procedido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y consumado el matrimonio del Cordero, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre primeros escritos. O sea que lo que estamos viendo acá, en estos pasajes, es que la gracia se está terminando. Es el cierre de la gracia, básicamente lo que estamos viendo. Continuamos. Aquí es más claro todavía en la siguiente cita. Dice, al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno.
Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fueran derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Habíase decidido todo caso, enumerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Es decir, en todo esto que estamos leyendo de primeros escritos, desde el 279 hasta esta cita, estamos viendo que cae el incensario en la primera cita que leímos del espíritu de profecía. Y luego el reporte del ángel, que ya están todos sellados. Y entonces vienen las 7 postreras plagas. ¿Sí? Vienen las 7 postreras plagas. Ese es el escenario. O sea que yo estoy entendiendo que se está explicando acá. Aquí está unido lo que está sucediendo en Apocalipsis 8 y lo que leímos también en Apocalipsis 15. Que esos eventos previo a las trompetas y previo a las plagas en realidad son el mismo evento. El lenguaje lo está poniendo aquí en una sola, como un solo evento. ¿Sí? Ahora, vamos a ver más pruebas para ver si estamos en lo correcto. Volvemos entonces a ver estamos viendo ahora Apocalipsis 8, gracias hermana, del 6 al 9. Y mire lo que dice. Esta es la primera trompeta, ¿sí? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El versículo 7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, pregunto, ¿ha habido destrucción acá? Claro que sí, claro que hubo destrucción. ¿Destrucción sobre qué? Vemos en el versículo 7 sobre la tierra, sobre los árboles, y en el versículo 8 sobre el mar. Solo para recordar, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y mire lo que dice el versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, si en la primera trompeta, versículos 6, 7, lo que vimos anteriormente, había habido daño, y el daño específico, tierra, árboles y mar, significa que ya se había cumplido esta condición del versículo 3, que ya habían que ya habían sido sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios, los 144,000 ya habían sido sellados. Si no hubieran sido sellados, no se hubiera permitido que hubiera habido daño. Esta es otra de las pruebas por las cuales lo que estoy proponiendo yo es que las trompetas y las plagas son la misma cosa. Están para futuro. Hay alguna gente, algunos hermanos, los he escuchado yo que proponen que las trompetas son antes de las plagas. Pero de acuerdo a la evidencia que yo estoy viendo acá, yo estoy creyendo que las trompetas, En que las, consecuencia de la Constitución de la República, esta iniciativa se fundamenta en los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia administrativa, responsabilidad no. fiscal. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Ya, hermano, disculpe, voy a cerrar los micrófonos, ¿sí? Un momentito que a lo mejor se Gracias. cierra el suyo, hermano. Sí, ¿me escuchan? Sí,
Gracias. Ok, entonces estábamos diciendo que lo que estamos proponiendo es que las trompetas y las plagas en realidad son el mismo evento, ¿sí? En el versículo, estamos viendo ahorita en pantalla, vamos a ver si podemos ir a pantalla, hermana, porque no lo veo acá en la presentación. Un Estamos en momentito. Apocalipsis 7. Hermano, ¿debe activar ahora el micro? Ahora sí, si puede Ya, activar el micro ya le escuchamos. Ok. ok, gracias, hermana. A ver si vamos, ahí nos habíamos quedado. Gracias, hermana. Entonces vemos ahí clarito, ¿verdad? La instrucción es clara. El versículo 3 dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. En la diapositiva anterior, en Apocalipsis 8, en las trompetas, a ver si podemos subir una, hermana. No, tenemos que, ahí, gracias. Ahí vemos que ya hay daño. Hay daño en la tierra, a los árboles y al mar. ¿Sí? O sea que ya se cumplió la condición que se estableció en Apocalipsis 7. Ya fueron sellados los 144,000. Si no hubieran sido sellados, no hubiera habido daño en la tierra, los árboles y el mar. Bien, avanzamos. Otra más, hermana. Ahí, gracias. Vamos a ver Apocalipsis 9 del 1 al 4. Mire qué interesante también. Dice, esta es la quinta trompeta ya. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a aquellos que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Miren que la instrucción es distinta acá. Aquí el daño ya no va a ser a la tierra ni al árbol, ¿verdad? Sino que va a ser a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. En otras palabras, si no tienen el sello de Dios, tienen la marca de la bestia. Para ellos es el daño nada más, los que tienen la marca de la bestia. O sea que ya fueron sellados. Estamos viendo que son las plagas. Porque si ya están los que están marcados de la marca de la bestia, eso es después del cierre de la gracia. Se terminó la gracia. Un grupo recibió el sello de Dios. A estos no se les va a hacer daño. Y otro grupo recibió la marca de la bestia. A estos sí se les va a hacer daño en la quinta trompeta. Entonces podemos ver aquí que están hablando del periodo de tiempo de las plagas. ¿Sí? Esta es otra evidencia. Entonces estamos eh, repasando un poquito. La primera fue, bueno, la primera es la cita de Ellen White donde pone a las trompetas para el tiempo futuro. Pero específicamente, cuando leímos los pasajes en Apocalipsis 8 y Apocalipsis 15, que son previos a las trompetas y a las plagas, vimos esos pasajes, los leímos y luego leímos las declaraciones de Ellen White en primeros escritos, 279 y 280. Y vimos cómo ella básicamente unió las dos escenas en una sola. Y ahora estamos viendo entonces las evidencias comparando Apocalipsis 7, donde se da la orden que no haya daño, con Apocalipsis 8, cuando aparece que ya hubo daño, y ahora con Apocalipsis 9, cuando dice que se dañe nada más a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. O sea que ya el sellamiento ya terminó. Ya el sellamiento aquí en este pasaje ya terminó. Entonces estamos hablando del periodo de las plagas. Vamos a ver otra evidencia más. Y vamos a ver Apocalipsis 9 del 20 al 21. Y la misma Biblia nos da la respuesta, mire usted. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, mire, la Biblia misma nos está diciendo que son plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden servir, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus huertos, ni de sus hurtos. Entonces, aquí no está diciendo que son plagas y que no hay arrepentimiento. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Porque la gracia ya se cerró. Porque estamos hablando aquí de las 7 postreras plagas. Ahí ya no hay gracia. Una vez que están sellados los 144,000, comienzan a caer las plagas. Eso lo vimos también en primeros escritos. Había un freno, dice. Pero una vez que estaban sellados ya todos, se quita ese freno. Y todos estos que no se arrepienten, decía el pasaje de primeros escritos, quedan bajo el dominio de Satanás. Esas mentes quedan captivas por Satanás. No hay arrepentimiento ya, ya no hay gracia, se cerró la gracia. Ya no se pueden arrepentir. Ya recibieron la marca de la bestia. Entonces, por eso creemos nosotros que las trompetas son futuras, pero que son lo mismo que las plagas. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, las plagas y las trompetas son las dos partes de una gran imagen que se interpretan mutuamente. Las plagas explican qué pasa y quiénes son los actores, y las trompetas explican por qué, cuándo, dónde del desastre y cómo la causa y el efecto se llevan a cabo la acción. Solo cuando lo vemos de esta manera, la imagen se aclara. Es decir, que las trompetas nos están dando una parte de la película y las plagas otra parte de la película. Pero estamos hablando de lo mismo. Veamos este cuadro comparativo a continuación. Miren las similitudes que hay. Las 7 últimas plagas, dice. La primera es una úlcera maligna. En la primera trompeta es granizo y fuego mezclado con sangre. Fuego mezclado con sangre. Cuando la sangre se arruina, cuando la sangre se daña, usualmente hay úlceras, ¿verdad? Mala sangre, como dice en la plaga. Vamos a ver la segunda plaga. Derramó su copa sobre el mar y ese se convirtió en sangre como de muerto. La trompeta, dice, fue precipitado en el mar y el mar se convirtió en sangre. La tercera plaga. Sobre los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y la tercera trompeta, dice, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La cuarta y la quinta plaga, el sol quemó a los hombres con fuego y el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La cuarta trompeta, fue herida la tercera parte del sol, dice, y se oscurecería la tercera parte de ellos, no habría luz. La sexta plaga los reúne para la batalla. Y la quinta trompeta son caballos preparados para la guerra, estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y la séptima plaga, una gran voz, Babilonia vino en mí, relámpagos, voces, truenos, remoto granizo. Y la sexta y la séptima trompeta, una voz, ¿verdad? Del río Éufrates y relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. Como pueden ver ustedes, hay mucha similitud en, en ambas partes, tanto en las plagas como en las trompetas. Es que una se explica con la otra, como decíamos. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, y esto es bien interesante, este cuadro. Si pudieran tomarle screenshot, estaría perfecto. Dice, las plagas explican qué sucede y quién participa y sus acciones, y las trompetas explican cuándo sucede y proporciona el marco de tiempo. ¿Dónde es el alcance de la acción que ocurre? ¿Por qué? Dice la causa y el efecto. ¿Y cómo? La acción que se va a llevar a cabo y por qué medios. Repito, las plagas explican qué y quién, y las trompetas explican cuándo, dónde, por qué y cómo. Entendiendo ambas, entonces tenemos toda la película completa. Ahora, ya para terminar casi,
Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuánto duran las plagas? Plagas trompetas, podríamos decirle. ¿Cuánto tiempo van a durar? Y mire lo que nos dice en el siguiente pasaje. Ellen White describió esta regla de interpretación en el conflicto de los siglos. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Entonces, en Apocalipsis 18:8 nos dice, por la cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y aquí está hablando de Babilonia. Babilonia es simbólico. Entonces, el contexto en el que está este día es simbólico también. Un día equivale a un año. O sea que las plagas, las 7 postreras plagas, las trompetas y las plagas, que son lo mismo, van a durar un año, hermanos. Un año van a estar durando. En ese año, que va a ser el último año de la historia de este planeta, ya no va a haber gracia. Por eso es que están cayendo las plagas, porque se cerró el tiempo de gracia. ¿Sí? Se llegó la lluvia tardía, el pueblo de Dios que estaba en Babilonia escuchó el mensaje, salió, fue sellado también. La persecución comenzó bastante antes también. 2 años y medio antes comenzó la persecución. Pero el pueblo de Dios escuchó el mensaje y salió de Babilonia. Finalmente quedaron contados y sellados los 144,000 y empezaron a caer estas plagas. Un año duran. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, Urias de Smith trató las 7 trompetas como si estuvieran escritas en lenguaje simbólico. Por ejemplo, la estrella o montaña o sol, luna. Se entendía como un símbolo de ciertos hombres en la conquista de posiciones gubernamentales. El día, año, mes, hora fueron tratados como si fueran simbólicos y calculados por el principio del día por año. Esto extendió la explicación de las trompetas durante muchos siglos. Pero ya en la aplicación futura, dice, si estos elementos de tiempo en las trompetas fueran tratados como simbólicos en una aplicación futura, se extenderían cientos de años en el futuro. Los lectores deben reconocer que el contexto de las trompetas no es simbólico, sino que usa símiles y en realidad es un lenguaje literal. Las descripciones extrañas son análogas o comparaciones, no símbolos. Estos símiles usan los términos parecido o como. Por lo tanto, el lector debe entender que está leyendo un contexto literal y cualquier elemento de tiempo, como los 5 meses, deben ser considerados como tiempo literal también. Esa es la primera parte, hermanos, de las trompetas, ¿verdad? Como propusimos al inicio, entonces, resumiendo, las trompetas son para futuro, en la aplicación principal para nosotros hoy en día. Las trompetas y las plagas abarcan el mismo periodo de tiempo. Una se explica con otra. Y vimos todas las pruebas, ¿verdad? Para poder sustentar esta creencia, esta interpretación de las trompetas y las plagas. Esperamos que haya sido de bendición este estudio. Invitamos para el próximo martes la segunda parte de este tema. Vamos a estudiar específicamente ya las trompetas y las plagas en sí, uniendo una con otra, cómo se contestan y cómo una y otra dan toda la película completa, ¿verdad? Toda la escena completa. Bien, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Si hay preguntas, no sé si cerramos acá, hermana, la grabación y abrimos micrófonos a ver si hay preguntas y luego nos despedimos con una oración.